Ok, damos gracias al Señor por esta noche. Yo no sé si ustedes leyeron algunos en lo que es el anuncio de Escuela de Profetas. Yo puse un anuncio ahí en Escuela de Profetas. ¿Alguno lo leyó? Bueno, yo se lo puse a más de 320 y pico de personas que están inscritas, y muchos de ellos están en lugares tan remotos como Chile, como es Argentina, y otros acá en España. Pero todos nosotros tenemos el participar, igual que todos en el mundo participan de lo que es la internet, de lo que es el correo y también de lo que son las redes sociales. Y por ello pues tenemos un poquito más de alcance por ese medio, aunque cada día lo restringen más los mismos hombres que inventaron o que hicieron estas cosas, porque los enemigos de lo que es la vida y lo que es el propósito de Dios con el hombre, pues simplemente pueden ejercer, y como la mayoría de las personas y la mayoría de los cristianos no conocen quiénes son los enemigos, pues nosotros vemos que mucha gente pues está en una gran necesidad. Y esa gran necesidad se llama en la Escritura lo que es el despertar. Despertar y el avivamiento es la misma cosa. Y regularmente, si nosotros buscamos ahí todos los escritos o todas las historias antiguas y todo lo que es también el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que los tiempos y las sazones están siendo empujadas, haciendo que nosotros participemos por los acontecimientos, que nosotros participemos de los propósitos que Dios tiene. Quiere decir que, comenzando por lo personal en nosotros, ninguno de ustedes que están aquí, de los hermanos que están mirando o que tienen acceso aquí por aquí por la media, por internet, ninguno tiene en cuenta de que realmente, o sea, que no estamos apercibidos de que Dios tiene el propósito con la vida de todos los que estamos vivos en este tiempo. Yo y tú y yo no hemos venido a este mundo porque quisimos venir. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y un día aparecimos aquí: papá, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo? Conocimos los rostros y por nuestra mamá, nuestro papá si la tuvimos, y toda una serie de cosas, y comenzamos a vivir. Y comenzamos a experimentar sentimientos, emociones, lo que es la vida. Nos hacían muchas preguntas, otros hacíamos preguntas. Yo nunca hacía preguntas, pero sí las hacía. Cada pregunta que yo quería hacerle a mis padres, pues simplemente la estaba haciendo, y había alguien que estaba escuchando. Y desde temprana edad, por la gracia de Dios, aprendí a compartir con un ser que no conocía, pero que era agradable y era muy bonito compartir con él. Y este es precisamente nuestro Creador, nuestro Dios. Nuestro Dios no nos trajo aquí y nos soltó en medio de un mundo todo lleno de cosas que no sabemos lo que son, y de virtudes y cosas malas, ¿ves? Sino simplemente nos trajo con propósito. Y el propósito que nosotros tenemos en Cristo Jesús lo encontramos precisamente cuando a través de la Escritura estamos entendiendo o entendemos lo que está escrito. Yo siempre leía en los escritos de Pablo, no porque leía a Pablo porque es tocayo mío, ¿no? Sino porque siempre leía a Pablo que decía: hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Y sabes qué me gustaba? Porque la palabra perfecto, ahí yo tenía algunas nociones de lo que era ser perfecto. ¿Por qué? Porque había cosas también que yo no entendía que eran perfectas en mí. Por ejemplo, cuando estamos enfermos físicamente, no estamos perfectos. Cuando tenemos una necesidad y esa necesidad no se sufre, no
no nos sentimos perfectos. Entonces, cada uno se siente perfecto o es perfecto en la forma en que el mismo Espíritu de Dios muestre cómo debemos ser. Y nosotros no tenemos otro instrumento para saber cómo debemos ser o cómo desea el Señor moldearnos o hacernos a una imagen, esto es a una figura, hacernos a una naturaleza que realmente sea la que le plugo al Padre y también la que nosotros aceptamos. Y cuando conocemos a Jesús eso pasa. Yo no sé cómo piensan las personas que recibieron a Jesús de grande, ya de mayores, pero yo creo que de alguna forma el Espíritu de Dios nos enseña, porque todos seremos enseñados por Dios, como está escrito. Así que la Biblia juega un papel muy importante para nosotros en esto. Cuando yo tuve necesidad de buscar algunas otras cosas en la Biblia, me encontré entonces una barrera que era precisamente que otros me decían que yo podía leer y que no podía leer. Y realmente, como era el orden que yo conocía, pues simplemente a mi maestro de religión, pues simplemente le obedecía y no tenía ninguna fuerza para desobedecer lo que él me decía. Y por una parte estaba tranquilo porque parece que alguien me estaba ayudando, que no era yo mismo. Más sin embargo, el vacío dentro de mí, pues simplemente hacía que yo pudiera anhelar, conocer un poco más, o conocer exactamente como yo debía conocer para enfrentarme a las cosas nuevas. No es lo mismo un muchacho de 3 años, 4 años, que un joven de 12 años o 15 años, porque las cosas cambian, vamos creciendo y tenemos unas percepciones diferentes. En el momento determinado, pues el Señor me ayudó, y una de las cosas que yo siempre digo a los muchachos, a los jóvenes, es que nosotros debemos ser honestos con Dios en todo. Y cuando somos honestos con Dios, pues nosotros también somos honestos con nuestro prójimo. No podemos decir que soy bueno o que soy malo hasta que nosotros no nos enfrentamos con algo que realmente estropea lo que en la Escritura estropea lo que es la realidad de Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que la Escritura llama pecado. El pecado no es otra cosa que una infracción de la ley, hacer algo porque uno conoce la ley. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los hermanos en Cristo, estamos hablando de ese vasto universo que tiene las religiones cristianas, que no solamente son una, ni dos, ni tres, sino son bastantes religiones cristianas, y no solamente que hace 300 años se hicieron, sino que fueron siendo implantados o organizadas a través del hombre, a través de lo que el hombre entendía. Luego tenemos un cristianismo que está lleno de doctrinas, lleno de enseñanzas que otras personas recibieron y entendieron, y entonces las pasaron a las nuevas generaciones. Por tanto, podemos nosotros ver, por ejemplo, si vamos a citar, para ser muy, muy claro, y no es lo mismo la doctrina bautista que la doctrina, por ejemplo, de alguna doctrina pentecostal. No es decir ningún nombre. El bautista lo puse primero porque también pertenecimos un tiempo a la iglesia bautista. El caso es que, ¿qué es lo que mantiene a una religión cristiana juntos? Que todos crean lo mismo. Entonces las enseñanzas de todas las denominaciones son enseñanzas para que la denominación pueda entonces pasar lo que es doctrina, y dentro de lo que es doctrina entra entonces lo que es el orden de los acontecimientos. Entonces ya llegamos a un momento que existen tantas denominaciones, tantas doctrinas, pues que entonces comienzan entonces los líos teológicos. Jesús viene antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación. Jesús viene entonces de esta forma, Jesús viene de la otra. Yo no sé, pero lo único que le falta es decir una barbaridad. Y
ustedes saben para qué va, pero me imagino yo alguien explicando una cosa que se le ocurrió, que lo soñó, y entonces después que hay otra persona que también lo cree, y cuando vienen a ver, pues simplemente lo creen más de uno, más de 10, más de 20, más de 1 millón de personas. Y así es nuestro cristianismo. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos un día que la Biblia es un libro completo, de tapa a tapa, es la ley de Dios. Y esa ley tiene dos partes. Una parte muy chiquita de pocos libros y una parte de más libros. Una parte le correspondió a los hebreos, que era la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Se recuerdan las tablas de los mandamientos y toda la ley después que él la escribiera? Después, 40 años después de que esto ocurrió y que ellos salieron de Egipto, como Dios le había dicho a Abraham, pues inmediatamente pues comenzó entonces otra etapa de la vida de este pueblo, y todo era para que pudieran ellos participar de la venida del Mesías. Todo lo que tenía que hacer Israel era ser el instrumento para que viniera aquí el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que vino el tiempo del conflicto y de los problemas, y estuvieron ellos como 600 años del tiempo de Isaías hasta la venida de Jesús, donde ellos no tuvieron ninguna revelación, ni Dios se movió en nada, simplemente todo fue conforme en la historia, que en los mismos libros, aparte de la Biblia, están escritos y hablan de lo que es ese pueblo. ¿Qué quería Dios con ese pueblo? Que ellos trajeran simplemente al Mesías. Es todo lo que ellos tenían. Todo lo que Dios quería a través de ellos era que viniera el Mesías. Y entonces el Mesías pudiera entonces ser el punto de unión, pues, la unión entre todos los hombres y Dios. Y este es nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos entonces todo lo que es el Antiguo Testamento como la justicia y la ley de Dios. En Cristo Jesús podemos nosotros decir en este día, con tranquilidad y paz en nuestros corazones, que simplemente nosotros estamos participando de lo que es la justicia de Dios. Y al participar de la justicia de Dios, nosotros tenemos el gran privilegio de ser justificados, ser justos, no porque me lo dijo un pastor o un cura o un sacerdote, sino porque el mismo Dios lo puso así en la ley. Nosotros somos justos, hechos perfectos en la fe de Jesucristo y en la experiencia que tengamos nosotros de que Dios nos trate como hombres que necesitan, igual que todos los hombres, pero que nos trate conforme a la decisión. Y ese es un gran misterio también, que hicimos un día cuando creímos que realmente murió por nosotros y que lo recibimos. Cuando despertó nuestro espíritu, despertamos nosotros, tuvimos conciencia de que Dios estaba en nuestros corazones, pues todas las cosas comenzaron a cambiar. Así que en Cristo Jesús, en este día, no solamente el pueblo de Dios tiene esa conciencia, porque casi todas las denominaciones cristianas, casi todas, hablan acerca del nuevo nacimiento. Y casi todas hablan de una serie de doctrinas que creen lo mismo para no esparcirse, para no regarse, sino que si todo el mundo cree lo mismo, pues no hay problema. Pues es lo más equivocado que nosotros podemos saber. En la Escritura pues viene entonces lo que Dios hizo, lo que Dios hará y lo que está haciendo. Lo que es, lo que fue y lo que será. Y el mismo Salomón, como lo hemos visto en las clases, dijo que el Señor hace todo perfecto. Y después nosotros entramos en el tiempo donde debemos, se nos puede, o esto, en el tiempo donde debemos se nos debe alcanzar lo que es esa perfección. Gracias a que una declaración de Dios que somos justos, porque nos justificó, y hechos perfectos porque realmente somos lo que Dios dijo que somos.
Y realmente eso es un gran privilegio, porque realmente si vamos a querer cambiar por nosotros mismos no vamos a poder. Sin la fuerza del Espíritu es imposible. Y si el Señor nos obliga, pues tampoco Él puede entrar en la que es la realidad de Dios en nuestra vida, porque Él no obliga a nadie. Él tiene formas en que nosotros podamos entender. Nos visita en sueños, en revelaciones. Podemos nosotros participar de comer el Cordero de Dios, de participar de una denominación o de una iglesia sin denominación. Tenemos tantas cosas para poder escoger, que realmente si nosotros consultamos con el Espíritu de Dios y con el mismo Espíritu de Dios que nos trata como hijos y que nos trata como hermanos de Jesucristo, por el simple hecho de que nosotros conocimos un día, por la gracia de Dios, conocimos que éramos gente que necesitaba de Dios, éramos criaturas de Dios, y que nosotros vinimos aquí a la tierra porque Dios quiso que viniéramos, no porque se nos ocurrió, ni se le ocurrió a nuestros parientes, ni nada. Dios quiso que viniéramos, y todos tenemos una razón de por qué vinimos. Ocupamos un espacio que no puede ocupar otra persona. Y si hay otras personas que no vemos aquí, es porque ese espacio no lo puede ocupar más nadie, quien sea la persona que no se ve. Así que esto es lo que nosotros tenemos en estos momentos. Por doctrina, pues simplemente nosotros podemos encontrar en la escritura del Antiguo Testamento. Sabemos lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era sombra del Nuevo Testamento. O sea que todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está vertido en el Nuevo. Así que es muy fácil, si nosotros encontramos algo en el Antiguo Testamento, encontramos la sombra, y en el Nuevo Testamento no encontramos en ningún lugar la sombra de ello, quiere decir que no se ha cumplido. ¿Está conmigo? O sea, lo que es en el Antiguo Testamento es sombra, en el Nuevo Testamento es cumplimiento. O sea que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, en el Nuevo Testamento es inmolado aquí en la tierra. O sea que las cosas que están reveladas en el Antiguo Testamento son sombras de lo que hay en el Nuevo. De ahí que el apóstol Pablo tenía una serie de problemas con la gente que eran judíos más que con los gentiles, porque los judíos tenían esto, ¿me entiendes? Como que eso tenía que ser, y que cuando en el capítulo 15 del libro de los Hechos hay una gran asamblea ahí que ellos hacen como una, ¿cómo podemos decir que era? No sé si ustedes han participado de lo que es una convención. ¿Saben lo que es una convención religiosa? Sí, que se reúnen todos haciendo acuerdos. Yo estuve una vez en una y en una parte hay que pasaron todo el día ahí discutiendo que si los dones iban a aceptarlos, si no iban a aceptar los dones. Y por fin entonces ganaron los que no iban a aceptar los dones, y hasta la fecha pues no lo han traído más como una moción en ninguna de las reuniones aquellas que se llamaban convenciones. Y así pues mucha de la gente en el sur de Estados Unidos en este día pues no tienen dones, no practican los dones del Espíritu Santo, ni nada de eso. Más sin embargo, otros en el norte practican los dones del Espíritu Santo, aunque sean de la misma denominación, pero se van dividiendo según van entendiendo las cosas y las aceptando. Y así que los hay, por ejemplo, vamos a decir un nombre porque no tiene que ver nada con ustedes, metodistas, ¿cómo podemos decir? Metodistas, bueno, hay una serie de diferentes tipos de metodistas, y unos y otros se conocen. Nosotros no nos importa eso, porque tú sabes, eso es un asunto que le debe importar el metodista. Ahora, si yo fuera testigo de Jehová, me interesaría si todos los testigos de Jehová creen lo mismo. Entonces, como somos cristianos, nos damos cuenta que no todos los cristianos creen lo mismo, porque eso es lo que le llaman doctrina. Y creer lo mismo en doctrina, repito, es simplemente una seguridad que no está basada en experiencias, sino que está basada en creer
una doctrina, te sientes cómodo. Te enseña que el cielo es rojo y un día sales para allá y dices, ayer yo lo vi azul, pero hoy es rojo. Y desde ese día entonces lo crees y lo estás mirando rojo. Eso es lo que es una doctrina. Ahora, se llega el día en que nosotros tenemos la capacidad de estudiar. Algunos hermanos saben griego, otros no saben griego, pero tienen una persona que supo griego y lo tradujo al español. Y así sucesivamente tenemos muchos escritos, muchas enseñanzas. El caso está que estamos en una gran confusión en el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que nos saca de la confusión? Lo que nos debe sacar de la confusión es la relación directa con el Señor, lo que es la adoración a Dios, esto es el servicio a Dios, y el poder nosotros tener conciencia que estamos convertidos, que estamos a favor de Dios y Dios está a favor de nosotros, que hay una verdadera conversión en nuestra vida. Vaya, que nosotros tenemos la conciencia de que Dios no solamente está en todos lados, sino que está dentro de nosotros. Y teniendo esa conciencia, pues nosotros nos encontramos entonces con la Biblia y nos encontramos entonces que hay cosas en el Antiguo Testamento que no se han cumplido en el tiempo que llevamos sobre la tierra como cristianos que no somos judíos, o sea, no judíos de raza, ni de creyentes, somos simplemente gentiles que conocimos, la mayoría del pueblo cristiano, gentiles que conocimos a Dios mediante una experiencia de salvación. Esta es una experiencia donde pudimos nosotros experimentar lo que es una nueva persona en cuanto a pensamiento, sentimiento, emoción y todas las cosas. Y esto es un trato, mejor dicho, esto es una experiencia que yo no la puedo provocar en nadie, porque eso es solamente el Espíritu de Dios y la persona. Cuando uno le dice a una persona, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador?, está implicando en que esto implica que realmente el Espíritu de Dios pueda convencerlo del pecado. Porque tú no puedes convencer a nadie del pecado. Tú le puedes decir a alguien que matar a una mosca es pecado y se lo puede creer. Y tú puedes decirle a la persona que matar a una persona no es pecado y te dice, sí, eso es lo que yo siempre hago. Te puedes encontrar con un matón por ahí que siempre le gusta matar. Y bueno, y así sucesivamente. La iglesia es un lugar donde se edifica. ¿Y qué es lo que se edifica? Se edifica una persona, un hombre. ¿Y ese hombre quién es? Ese hombre tenemos el modelo que es Jesucristo. Jesús, Mesías, Jesús el Señor, el Hijo de José y María, Hijo de Dios, ¿entiendes? Y conocemos quién es Él y conocemos la historia de todo lo que hizo. Y el Espíritu de Dios se ha encargado de que nosotros podamos tener una conciencia de esa nueva persona a la cual un día nosotros comenzamos a vivir. Y esa nueva persona somos nosotros mismos. Estamos viviendo la vida de Jesús, pero estamos viviendo en nosotros mismos. Por tanto, somos hermanos de Jesús y somos entonces la nueva criatura que Dios implantó en Él. ¿A través de quién? A través de la muerte y resurrección de Jesús. Más sin embargo, las denominaciones no conocen mucho de lo que es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento yo puedo encontrar, como en clases pasadas, que yo puedo encontrar ahí, que el tabernáculo de David que está caído, mejor dicho, que el tabernáculo de David está en Oseas y que el pacto, y que Dios hizo un pacto con David, que ese pacto davídico no se ha cumplido. Entonces, si tenemos en el Antiguo Testamento que esas dos cosas no se han cumplido, esa sola cosa, por ejemplo, lo que hizo Dios con el pacto, dice que el tabernáculo de David, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, para que no haya problema, el capítulo 15 del libro de los Hechos dice que hay cosas en el Antiguo Testamento que no se han cumplido. Y una de esas cosas que enseñamos fue el tabernáculo de David, que él mismo levantará. Y lo otro es el pacto que hizo con David. Entonces es imposible que eso no se cumpla. ¿Por qué? Porque eso está como parte de la historia
de la sombra de la historia de lo que es la Biblia, de lo que es el Antiguo Testamento, y para que entonces en el Nuevo Testamento se viva la realidad. Y estando así, pues entonces nosotros decimos, es imposible que ahora venga una persona y me diga que el Señor Jesucristo ya viene mañana. Y que yo diga, espérate, viene mañana. Y entonces, ¿dónde está el tabernáculo de David? Que dice ahí que tiene que venir el tabernáculo de David, que él mismo lo va a levantar. ¿Y dónde está el pacto que hizo David con Dios? Que se vive aquí. Todavía si uno piensa, bueno, yo no soy judío, no tengo que vivirlo. No, sí tienes que vivirlo. Porque de ambos pueblos es un hombre. Tú eres un hombre que no eres ni judío, eres las dos cosas. Eres judío como tu hermano mayor. Y eres un hijo de Dios como tu hermano mayor. Y no importa que vengas del polo norte o del polo sur. Eres una persona que el Señor trajo aquí a la tierra para que conociera quién fue su creador y que pudiera participar y ser un instrumento de Dios, si es que eres un instrumento de Dios y te ha llamado. Y si no, pues entonces son cosas que tienen que ver con lo que es personalmente nuestra vida en Cristo Jesús. Quiere decir que nuestra vida en Cristo Jesús es imposible que esté aparte de Dios el Padre y Dios el Hijo. El Padre y el Hijo son parte de nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Justos, hechos perfectos. No hay problema en eso. El problema está en la doctrina. Y en estos días, pues simplemente yo he estado mirando esas cosas y conozco una serie de cosas más que faltan por suceder. Por ejemplo, cuando usted va en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 19 al 21, dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor un tiempo de refrigerio. Y Dios envía a Jesucristo, el cual es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ah, entonces hay una restauración. Vamos a ver, déjame buscar aquí en el diccionario bíblico, detrás de la Biblia, restauración. Oh, y la restauración del tabernáculo, restauración aquí, restauración acá. Oye, espérate. Si yo también necesito restauración. Además de eso, yo conozco mucha injusticia en medio del pueblo de Dios y conozco gente que hacen cosas abominables y gente que dicen a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, cuántas cosas. Entonces, espérate, tenemos una gran necesidad. O me identifico con todos los que están creyendo mentiras y todos los que están haciendo una serie de cosas que son abominables delante de Dios. O me identifico con el Señor Jesucristo. Y si me identifico con Él mismo, como mis padres, como mi Señor y como mi Salvador, pues entonces voy a descubrir de que realmente me estoy siendo enseñado por Dios. Y realmente todo lo que yo indague para beneficio de la realidad de que soy un hijo de Dios, eso viene por cantidad, viene en creces. Y realmente entonces ahí descubro que realmente Dios está de mi parte. Pero si no mantenemos esa paz y el poder de una doctrina es más fuerte que la enseñanza del mismo Dios, de la enseñanza a través del Espíritu de Dios, de la misma Escritura, entonces estoy frito. Bueno, no he escuchado esa versión popular de que no la hago. No, porque si no estoy siendo enseñado por Dios. ¿Y qué dice entonces? Que pues, tiene que venir un tiempo de restauración. Y el tiempo de restauración tiene que venir antes de que yo pueda participar en algunas cosas, las cuales son notorias, que están escritas ahí y que no han venido todavía. Encontramos a San Pablo también, que dice él, Pablo el apóstol, dice que él no enseña nada que no esté en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. O sea que si él enseña algo es porque lo encontró en la ley y los profetas. Porque el Antiguo Testamento está vertido en el Nuevo. El Nuevo está incluido, está dentro del Antiguo Testamento. Y más cuando nosotros vemos, como dice Salomón, lo que es ya fue perfecto. Y lo que será, que yo no me veo perfecto, eso es. Simplemente está en sus manos. Él lo tiene. Él lo hizo, Él lo trajo, Él lo estableció. En la justicia de Dios lo estableció.
Y si alguien tiene una ventaja en esto, yo diría que no son los judíos, sino los cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos tienen, sí, en cuanto a la ley, tienen toda la ley, pero no la pueden leer toda. Estaba como cuando yo estaba en mi maestro de religión católica. Él me decía lo que yo tenía que leer. Y el día que le dije que quería leer la Biblia, me dijo que no podía. Entonces yo todavía se la y déjame ver de esta forma, metiendo una mentirita cristiana. Le dije que yo quiero dibujar porque yo pinto. Y es cierto, algunas cosas quería leerlas para dibujarlas bien. Y entonces me dijo que no tenía permiso. Pues yo simplemente, cuando tú estabas a un juramento, cuando estabas a un orden, y tú estás bajo ese orden, pues simplemente te dicen que no, pues no puedes, porque tú tienes que ser honesto. Además, no hay fuerza. Si no hay fuerza del espíritu, ¿ves? No se puede alcanzar nada. Entonces una serie de condiciones, las cuales pues simplemente yo esperé. Y ese día pues vino tan facilito como que tú no te puedes imaginar. Entro yo en el templo, me paro en el centro, recostado a la pared, a la mampara que ponen ahí para que no se vea directamente el santuario. Y vinieron a mí unas palabras que yo no sé de dónde salieron, ni tenía conciencia. Y dije, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué hago aquí, Señor? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí, Señor? Y ni siquiera me daba cuenta que el mismo Señor, el mismo Espíritu de Dios me está diciendo, ¿qué haces aquí? Y con la misma, ni siquiera yo pensé, salí de ahí y no regresé más. Pero ¿qué pasó? Que no me dejó el Señor en el aire. Simplemente fui a buscar dónde ir. Y buscando dónde ir, el Señor me tenía preparado. Entonces, para mí la escuela de arte fue mi iglesia por varios años. Y estando en mi iglesia por varios años, muchas veces cuando yo voy a hablar de la escuela, yo digo que cuando estaba yo en la iglesia, y me recuerdo que estaba en la escuela, para mí fue un trato de Dios especial, personal, como lo había tenido antes de ir a la iglesia católica romana. Así como yo lo tuve, así entonces el Señor trató conmigo y aprendí muchas cosas, y en ningún momento el Señor me obligó, me empujó, ni siquiera se reveló a mí en un sentido de que yo soy que te estoy enseñando para que agarrara un orgullo ni nada, sino simplemente entendía las cosas, entendía, y era fiel ahí al silencio, a la meditación y a la búsqueda, hasta que entonces me vi en la necesidad de buscar una iglesia evangélica. Y así entonces me fui a la biblioteca y me puse a estudiar entonces cómo eran todas las iglesias. Así que yo conozco todas las iglesias como eran. Claro que se ha pasado tanto tiempo que no te puedo decir detalles, te puedo decir las cosas más importantes, pero me hacía falta saber todas esas cosas. No me hacía falta saber todas esas cosas, pero yo tenía que decidir. Y para decidir nosotros tenemos que tener una base, tenemos que tener en qué puedo decidir. Si hay una sola cosa, tú no tienes, hombre, tienes hambre y lo único que tienes es pollo y no te gusta el pollo, pues tienes que meter el pollo. Pero cuando tienes pollo ahí, ¿qué es lo otro que jamón, el otro que te gusta, Andrés? Tú dices, espérate, jamón o pollo, tú decides. Entonces mira, nosotros podemos decidir en este día igualmente. Es un día de decisión, es un día de nosotros revisar. El apóstol Pablo decía que él no enseñaba nada, lo repito, que no estuviera escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él conocía la ley, los libros de la ley, conocía todo. Y en el nuevo pacto, el nuevo pacto que él entraba conociendo a Jesucristo, tenía que rectificar, por eso pedía los libros, ¿te acuerdas? Mándame los libros, los rollos, ¿ves? Porque era la seguridad que él tenía de poder entender bien. Y nosotros igualmente. Ahora, eso yo no te puedo garantizar que nuestros hermanos en Cristo de cualquier denominación
lo tengan como conocimiento. No entienden. Ni siquiera las enseñanzas del Antiguo Testamento son enseñanzas, no son teológicas, son enseñanzas simplemente que tienen que ver con doctrinas que usa la denominación. O sea que en ningún momento yo me voy a encontrar estudiando en una iglesia cristiana X con un nombre X, un asunto que esté fuera de lo que es la doctrina de la denominación. Que así que aunque ellos se vayan a Génesis, va a ser a través de la doctrina de la denominación. Se van entonces a los libros de Proverbios o de Salmos a través de la doctrina de la denominación. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos personas adoctrinadas o indoctrinadas? Dice San Pablo, decía que entrando un incrédulo oye la profecía, un indocto. Sí, entrando una persona que no está convertida, que no conoce, y el Espíritu lo toca y esa palabra profética, el Espíritu la toma y esa persona empieza a entender y empieza a participar. Verá que realmente aquí está Jesucristo. Entonces eso lo hemos visto. Y muchas veces les he dicho a ustedes, como yo mismo vi lo que estaba escrito allá una vez en Trinity, una señora que levantaba las manos y gritaba, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Y ella nunca había ido a una iglesia evangélica. Bueno, estamos entonces en este momento, en el tiempo de revisar. Dice la Escritura en capítulo 3, que ahí lo dejé, dice, donde dice que estamos en el tiempo de restaurar todas las cosas. Hasta que venga el tiempo arrepentido y convertido, para que venga a la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, y Dios envía a Jesucristo. ¿Cuántos quieren que Jesús venga? Todos. Y Dios envía a Jesucristo, el cual es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Entonces no me vengan para acá a decirme que en cualquier momento el Señor viene para ahí, y para que no suframos la pandemia, entonces nos lleve entonces para que no suframos. Él no va a orar diferente a lo que dice ahí. Además, estoy leyendo que restaurar, el tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Acaso yo he visto la restauración personal? La hemos visto en nosotros, cualquiera de nosotros. Tiene una restauración después de haber nosotros recibido a Jesucristo, y nuestra vida comienza entonces a ser restaurada. ¿Por qué? Porque es necesario que haya fruto, y dejamos que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos capacite, nos traiga entonces la capacidad que nosotros podemos entonces expresar. Y en esa capacidad, pues nosotros nos encontramos entonces con esto que para nosotros es muy importante. Cuando digo nosotros, estoy hablando de todo el pueblo de Dios. Bien, ¿cuántos conocen en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis? No sé, de un dedito y levantado nada más. Ustedes no lo conocen, ¿no? No, el capítulo 12. Ok, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis se divide en dos partes. Una parte que yo lo voy a decir así por arribita, para que después le pongo los versos. Y entonces esa parte primera, se ocurre una descripción de lo que es el cielo. Dice, en el cielo vi entonces una mujer que estaba en estado de gestación, estaba con los dolores de parto, y entonces estaba presto a parir, o sea, a dar a luz. Entonces, dice que en esa visión que tuvo, vio que entonces apareció un dragón escarlata, que es rojo, habla del hombre, con 7 cabezas perfectamente, y que entonces se puso delante de la mujer, para que entonces, cuando naciera la criatura, pudiera entonces tomar la criatura
y entonces destruirlo. Ok, entonces dicen en la escritura que esto no fue así, sino que entonces apareció Miguel y sus ángeles y entonces lucharon contra el dragón escarlata. Miguel es el arcángel de Dios, del amor. El amor es la base de la naturaleza de Cristo. Entonces todo eso se ve en los cielos. Ahora, para que tú entiendas esto, pues podemos entender todo. Eso que está viendo ahí, que está viendo Juan en la isla de Patmos, lo está viendo en los cielos. Quiere decir que nosotros podemos salir ahora, aquí no. Vamos a Amor Ranch, que no hay luz allá donde está la cruz. ¿Ok? Y vamos allá y supongamos que sepamos que las distintas, en el zodíaco, los distintas, que está Libra, que está el otro como el Virgo, que está... Sí, los signos. Los signos, ¿lo qué? Signos. Los signos zodiacales. Porque todo eso está ahí. Y todo eso está hablando a nosotros. Todo eso habla de Jesús, y habla del Hijo de Dios, y habla de Dios, y habla del gran evangelio de lo que es la venida y el reino de Jesucristo para los hombres. Fíjese bien, la venida de Jesús y el reino de Jesucristo. Están las 12 casas de Israel. Están las 12 casas que comienzan con la primera con Virgo, una virgen en estado, una ramita que va a tener un hijo, con una ramita. Todo eso es una ramita en la mano, una nueva persona que trae. Entonces ahí está todo. Y todos esos símbolos dan entonces la historia hablada de todo lo que va a ser con relación al Hijo de Dios y el propósito de Dios. Todo eso, aunque está ahí en los cielos y nosotros podamos verlo, digamos que tengamos la capacidad de verlo, que no creo que no haya ninguno de nosotros aquí que tenga esa capacidad de poder decir, este es Virgo y nosotros no. Yo veo un montón de estrellas ahí, no sé cuál es cuál, pero ahí están todas las 12 casas, que es la historia de todo lo que es el Hijo de Dios en su manifestación, el Hijo de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, y que está el anuncio para que todas las personas que viven en la tierra, ya sea indígenas, ya sea de una raza, de lo que fuera, de toda lengua, nación, entonces todo eso lo viera. Y todo eso está simplemente en el estado de observación, y también para dar el anuncio a los corazones de las personas. ¿Okay? ¿Se recuerdan de los que vinieron a ver a Jesús? De los magos bueno, ellos vinieron ¿por qué? Porque vimos su estrella. ¿Okay? No había cosas escritas que lo tenían simplemente los que podían leer la escritura. ¿Okay? Pero esto está escrito en los cielos. Y en los cielos significa la parte que no se ve, o que se ve algo, pero puede ser interpretado de otra forma. ¿Entiendes? Entonces nosotros no tenemos ni para ir a la escritura, ni para pararnos en Amor Ranch allá una noche, allá en la cruz. Creo que la cruz ya se cayó con el viento. Me dijeron, en caso que no podemos ir allí y decir, Señor, este es Virgo, digamos que el Espíritu de Dios te diga, sí, mira Virgo, y ves ahí. Yo no creo que tengamos esa capacidad. ¿Ves? Además no la necesitamos. El Señor ha provisto para nosotros en este tiempo que o hay nube o no se ven las cosas. Y entonces simplemente lo que hace es enseñarnos en nuestros corazones. ¿Ves? Y enseñarnos aquellas cosas que no se pueden palpar, sino que simplemente están ahí. Entonces esta visión del capítulo 12 está hecha en dos partes. La parte celestial es la parte que es narrativa de la lucha de Miguel contra el dragón y sus ángeles, y la lucha de Miguel con sus ángeles. Dice, toda esa lucha en el cielo. Ok, ahora bien, nosotros las luchas que más grandes tenemos son las luchas espirituales. No son las luchas aquí de que
tengo que encontrar trabajo, y tengo que hacer esto. Eso es lo de menos, eso se resuelve de otra forma. Pero las luchas espirituales son las más fuertes, son las más tremendas. Pero entonces ahí está todo ese panorama, y todo eso está siendo visto ahí, y el escritor que es Juan, el escritor de lo que ven en el cielo, en el capítulo 12, entonces narra todo lo que ve. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo ahí en eso, dice que entonces no prevalecieron, estaban entonces Miguel y sus ángeles, y entonces no prevaleció el dragón, sino que el dragón fue tirado a la tierra. Y entonces viene entonces la historia de la tierra. Esta es la parte espiritual, que son las visiones y todo. Entonces el dragón fue lanzado a la tierra, donde entonces se convierte en la serpiente. Y la serpiente entonces viene la parte física, en la historia de cómo entonces ataca. La mujer fue llevada por el Espíritu Santo al desierto para ser sustentada por Dios por tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Okay? Entonces todo eso hay interpretaciones de tiempo y la mitad de un tiempo, lo que fue. Y entonces dice que entonces la mujer fue llevada al desierto. Y en el desierto entonces la serpiente le lanza agua, pero la tierra ayuda a la mujer y trae el agua, que es decir, se disuelve. Entonces ahí nosotros concebimos, vemos que está toda la historia de la iglesia, como primero entra la iglesia de los judíos y cristianos, el capítulo 15, el capítulo 12, lo que dice Pablo ahí, lo que está diciendo el capítulo 15, que el tabernáculo de David tendrá que él lo levantará, que el tabernáculo de David viene entonces a ser establecido. Y el capítulo 15, lo que estaba diciendo hace un ratito, también podemos leer ahí en 3, 19, 21, que también tiene que ver un tiempo de restauración de todas las cosas. En fin, hay muchas cosas ahí que tú no las puedes quitar, porque es la secuencia de lo que va a pasar aquí en la tierra. Y lo que va a pasar aquí en la tierra, pues está mencionado allí. Entonces, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis habla de lo celestial, lo que no se ve, lo que es espíritu, y habla de lo que se ve aquí. Y todo es a través de lo que es la escritura. Cuando habla de que la cola de dragón, entonces Dios hace esto. Toma entonces para sí una cuarta parte de los hijos que nacen. Fíjense bien, esa es la revelación espiritual. Y él toma para sí eso, lo asegura. O sea que del total de todos los hijos de Dios, usted sabe que nosotros no vinimos aquí a la tierra porque se nos ocurrió a nuestros padres traer. Y no vinimos porque Dios nos trajo del séptimo cielo, nos mandó aquí donde está el depósito, donde están nuestros padres que vivieron acá y están de nuevo con el Señor. Ahí están, donde les corresponde. Pero yo me atrevo a decir que están ahí en ese depósito. ¿Okay? Y entonces hemos venido aquí a la tierra, que eran los pensamientos que yo tenía cuando era pequeño. Yo decía, y yo con esta tierra, qué rara es esta tierra, qué extraño está todo esto. Pero no me atrevía a preguntarle a mis padres. Simplemente me lo decía para que yo pudiera entender por qué estaba aquí, qué raro era esto. Y todas esas cosas son la conciencia de que nosotros no vinimos porque hicimos acá a la tierra, ni si fuimos formados porque se le ocurrió a la raza tal o a mis padres o lo que fuera. Simplemente porque Dios nos trajo. Porque en la tierra es donde está el bien y el mal, y donde está entonces el trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros. Y el trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros no es un trabajo que nos obliga, pero sí Él nos escogió. Escogió una cuarta parte para ser los hijos de Dios. Fíjense bien. Y los hijos de Dios, esto no quiere decir que los demás que conocen a Jesucristo sean distintos, sean diferentes, son hermanos nuestros, pero no pertenecen al cuerpo de Jesús, al cuerpo de los vencedores, porque después entonces cuando comienza a hablar de ese capítulo 12, comienza a hablar de la iglesia en la tierra, dice que ellos le vencieron. Hay una serie de gente en la iglesia y se le vencieron porque dieron su vida hasta la muerte, por la palabra del testimonio en su boca, ¿ve?
y por la sangre del Señor Jesús. O sea que ahora cada generación va a encontrar una serie de personas, o vamos a encontrar, se va a encontrar una serie de personas que pertenecen a ese grupo especial, que es el cuerpo de un hombre semejante a nuestro hermano mayor Jesucristo. Él es la cabeza, y el resto de las personas pues estaban ahí simplemente siendo perseguidas, pero ellos le vencieron. Esto, ¿por qué? Porque dieron sus vidas hasta la muerte, porque ellos aceptaron el llamado de Dios, y entonces aquí fueron probados, y aquí entonces estuvieron esperando para que Dios les ponga en el estado de perfección que ellos tienen que ser. Ahora, la falsa profecía, o el falso profeta, mejor dicho, dice que cuando fue tirada a la tierra, toda la parte física, ahora que yo no estoy leyendo, pero para que ustedes sepan, y eso lo podemos leer al ratito. Entonces, esta parte de toda la gente que vinieron aquí por épocas, por tiempos y todo, en cada época, cada tiempo, ha estado siendo lleno ese cúpulo de personas, ¿ve? Y en cada época, en cada tiempo, ha habido manifestaciones de aquellas personas que, como Pablo el apóstol, como Pedro, como los llamados por Jesús, como los que participaron del capítulo 15 del libro de los Hechos, en fin, de una serie de personas que llamaron, como Cornelio, ¿se acuerdan? Estaba dando los otros días la historia de Cornelio, que llamó, que fue el que le dijo a Pedro, mate, come, ¿se recuerdan? Sí. Bueno, toda esta serie de personas, ellos no quisieron ser cristianos porque quisieron, sino porque escucharon al Espíritu de Dios, y entonces buscaron a Pedro. Bien, entonces teniendo todo esto en cuenta, vemos entonces la parte que fue arrastrada a la tierra por la cola del dragón escarlata, por eso es que es el hombre. Entonces, si tú vas al capítulo 9 del libro de Isaías, dice que el falso profeta es la cola del dragón, y esa cola del dragón arrastró a las 3/4 partes de las estrellas del cielo, de los hijos de Dios. O sea, nacieron todos los hijos, pero Dios tomó para sí 1/4 parte y dijo, esto es mío. Como Él la traiga, en el tiempo que la traiga, eso no es asunto mío. Pero si tú te sientes en este día que Dios te ha traído para este día hacer algo contigo, yo estoy seguro de que Él te lo va a confirmar. Y si eres parte de eso, pues entonces eres un vencedor. Pero si no eres parte de eso, simplemente eres un hombre que Dios quiso traer y que simplemente te reveló a ti y te bendijo a través de la salvación de Jesucristo. Entonces, todas estas cosas tenemos que ponerlas cada una en su lugar. Ellos le vencieron por la palabra del testimonio de su boca, porque dieron su vida hasta la muerte. Ellos son los vencedores, son los escogidos por el Señor y por la sangre de Jesús. Entonces, en todas las generaciones ha habido personas que Dios ha traído. ¿O acaso Moisés no era una de esas personas? Ojalá que esta noche, bueno, digo yo, es una palabra, pero digo yo, cuánto quisiera que toda la iglesia pudiera estar participando de esto y que viniéramos a adorar y a bendecir al Señor. Y cuando estuviéramos adorando y bendeciendo al Señor, el Señor se revelara en nuestros corazones y nos dijera cosas maravillosas, y que nosotros nos derritiéramos en el amor con Dios, y que viéramos que realmente es maravilloso haber venido aquí por la gracia de Dios primeramente, porque el Señor nos mandó, ya sea que seamos de los vencedores, que no seamos de los vencedores, pero sabemos que Dios tiene cuidado de todos nosotros. Ese es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos ver el cumplimiento de todas estas cosas y participar del cumplimiento que Dios tiene para nosotros. Así que yo no sé hasta dónde podemos llegar esta noche, pero si necesitan alguna pregunta o algo, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Yo creo que estos vencedores tienen que ver con el capítulo 14, que son el cántico de los 144.000. El cántico de los 144.000, sí tiene que ver. Que no se contaminaron. Que no se contaminaron. Ni se encontró palabra de mentira en su boca. Lo más importante de todo es que nosotros podamos ver que hay cosas
que no pueden ocurrir porque faltan por cumplirse, porque están en el Antiguo Testamento y faltan por cumplirse. Por ejemplo, la restauración de todas las cosas. ¿Cuántas iglesias de restauración usted conoce que prediquen de restauración? En el movimiento carismático yo conozco, no me acuerdo el nombre del hermano, pero conozco un hermano que hablaba de restauración. Un solo hermano que yo conozco en la iglesia, hay iglesias de restauración, las hay porque yo veo, inclusive tengo un amigo que me pidió si podía usar el mismo nombre, y yo decía, no, el problema es que él es ORG, yo soy ORG y él es simplemente .com, más nada que eso. Ahí está, en el Reynosa. Entonces nosotros podemos ser una iglesia de restauración, podemos decir, y otros vienen y entonces me dicen, no, es que es iglesia del reino. Y yo digo, ¿por qué tú sabes que es del reino? Dice, porque ellos hablan del reino, pero no mentira, del reino de la denominación que tienen, sí, o del reino de su doctrina, pero no tiene nada que ver con el reino. Y entonces la gente anda así. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Cómo nos ubicamos nosotros? Nos ubicamos conforme al capítulo 15, vemos que entonces la 15 del libro de los Hechos dice que todavía hay algo que tiene que hacer el Señor para que se cumplan algunas cosas. Y lo que tiene que hacer es que el tabernáculo de David sea levantado. O sea, esperamos el gran avivamiento que nunca la iglesia ha visto, ni desde el tiempo de los tiempos de los apóstoles, ni en la época medieval, ni en la época de Lutero, ni en los días de nosotros, ni hoy. Todavía eso no ha estado ahí. ¿Por qué? Porque ese es el pacto que hizo con David. Y no va a ocurrir nada aquí de lo que dicen las doctrinas cristianas sin que esto ocurra. Porque si falta algo por cumplirse del Antiguo Testamento, eso debe cumplirse antes que se ponga otra doctrina a funcionar. Este es el tiempo que estamos viviendo. Y por esa razón, el capítulo 17 del libro de Juan dice, Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea y el mundo conozca. Ah, espérate. Entonces tiene una razón por qué la iglesia tiene que estar aquí en la tierra todavía. No la va a quitar, ni los rusos la pudieron quitar, ni la pudieron quitar la gente de otros lugares donde el mundo, donde inclusive clavaban a los cristianos en cruces, las mujeres desnudas, las clavaban ahí los armenios. Entraron ahí los comunistas y mataron a todos los cristianos. Y de ellos, muchos fueron aquí donde fue la calle Azusa, ¿ves? En el oeste, aquí, ¿cómo se llama? En la calle Azusa, donde ellos conocieron a esas personas cristianas. Y donde Dios les dijo que salieran porque iba a venir. Y ahí estaban los refugiados. Sí, no, eran los armenios, y entonces ellos fueron allí y ellos conocieron, esos cristianos conocieron que ellos hablaban en lengua, ahí se levantó, el Señor levantó, el hermano Kofi me explicó todo esto, y dice, y se levantó un muchachito, Dios lo levantó de 9 años como profeta, y le dijo a ellos, Jesús, profetizando, él tenía 50 cuando estaba allá, él se vino para acá también con su familia, y entonces estos cristianos conocieron allí a la gente de la calle Azusa. ¿Qué decía el cristianismo? No, ya eso pasó, ya pasó lo que es el hablar en lengua, lo que es, y ellos les mostraron que no había pasado. Ellos lo vivieron y obedecieron y salieron. Y estos hermanos en Cristo se encerraron en una casa y dijeron, Padre, no salimos de aquí hasta que tú no nos bautices con el Espíritu Santo. Y de ahí vino el principio del movimiento pentecostal en América y en el mundo entero. A principio del siglo, ¿verdad? Eso fue una restauración. En 1900. La restauración de todas las cosas está escrita. Para que venga el tiempo de refrigerio y Dios envíe a Jesucristo, que es necesario que el cielo retenga. Hasta el tiempo de restauración de todas las cosas. El tiempo de restauración lo necesitamos. Personalmente, corporalmente. La iglesia lo necesita. La iglesia en este día está toda atormentada, toda llena de temores.
iglesias, hermanos nuestros que conocemos, que son, bueno, imagínate, llegan ahí, tú te toman la temperatura, a veces si tiene temperatura no puedes entrar, y otras que tampoco se han reunido más. Entonces el temor y el miedo es más grande que todas las cosas. Se ha afectado todo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser restaurados. Necesitamos participar de lo que el Señor dice que participemos. Es un día muy tremendo y esto es simplemente es algo muy sencillo de lo que estamos mirando que viene o que está aquí, y realmente debemos, como todos los hermanos en Cristo, entender que Dios nos ha adelantado su plan. Lo que nos ha sorprendido porque nosotros, empezando por mí, creíamos que todavía necesitaba un poquito más de tiempo. Pero el Señor dijo que Él acortaría el tiempo. Sí. El tiempo se ha acortado por causa de los escogidos. Y si los escogidos no se dejan escoger, pues entonces no sé qué hará el Señor, pero realmente dependemos de su Santo Espíritu, dependemos de la dirección de Él, dependemos de Él. No dependemos de doctrina, no dependemos de nada que nos detenga o que simplemente diga que a Dios va a pasar por alto, que el tabernáculo de David no va a levantar, sino que viene de esta forma, que viene de la otra. Dios está aquí en nosotros, Jesús está aquí. Nosotros somos hijos, hermanos de Jesucristo, hijos de luz. El Señor lo dice en capítulo 1, ustedes son la luz del mundo. Dice en capítulo 3, lo dice también, estamos aquí, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, lo dice San Pablo. Tenemos una serie de cosas que simplemente las leemos y no nos damos cuenta, porque las envolvieron en regalo de lo que es una doctrina y se la dieron a la gente para que nada más que la repitieran y la creyeran y no hicieran más nada que eso. Ese cristianismo no tiene ningún avance. Lo que puede avanzar es aquello que nos hace a nosotros exactamente a imagen y semejanza de nuestro hermano mayor, Jesucristo, ¿verdad? Hijo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios también entonces tenemos nuestras aflicciones porque pensamos en las personas que no se han entregado al Señor en Cristo Jesús, miembros de la iglesia que no tienen para nada de buscar ninguna bendición para crecer, porque no está en su agenda crecer a la imagen de Jesús. Es más importante ahorita leer el capítulo 17 de Juan. El Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí, yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea, el mundo conozca. No los quites del mundo, guardarlos del mal. Ahí está bien claro. ¿Por qué? Porque ellos, nosotros, los hijos de Dios, somos, y junto con todos nuestros hermanos, el testimonio de la sangre, el testimonio del Cordero y la luz del mundo, como dijo el Señor Jesucristo a través del libro de Juan. Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz en el mundo no se esconde, sino se pone para que el mundo sea alumbrado por él. Si el mundo todavía no ha terminado las cosas y todavía estamos ahí, es porque la misericordia de Dios es grande. Y Él nos está enseñando. En el libro de Apocalipsis aparece la segunda parte, para terminar, en el capítulo 12, y entonces dice que cuando veo la serpiente que la mujer no fue llevada al desierto y que no pudo destruirla por la palabra, por el agua, entonces dice que se fue a echar guerra para la descendencia de ella. Sí hay guerra, pero sabemos quién está de nuestra parte y quién nos protege, y sabemos el propósito que Dios tiene con la iglesia. No tengamos ningún deseo de que Dios nos lleve de aquí. Y si tenemos algún día ese deseo, entonces que nos podamos morir bien, dejamos el cuerpo aquí y nos vamos. Entonces, si tenemos deseo de estar con el Señor, bueno, pues mira, mucha gente que ha ido y ha estado con el Señor y el Señor lo ha traído de nuevo. Hay muchos testimonios.
pero estoy seguro de que todos seremos enseñados por Dios y eso es lo que estamos haciendo. Lo más importante de este día es saber y ser parte del propósito que Dios tiene personalmente contigo y con cada uno de sus hijos. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos gracias por la gran oportunidad de estar, Señor, en tu presencia. Gracias porque sabemos que la gloria que el Padre de Dios, lo que tú le diste, Señor, a Cristo, esa gloria Él se nos la dio a nosotros también para ser uno. Y nosotros ni siquiera en la iglesia local podemos decir que la iglesia local es uno contigo, ni uno entre nosotros. Pero lo más excelente es todo aquello que tiene que ver con tu amor, Señor. Y en el amor tuyo nosotros nos sentimos parte de muchos pueblos, de naciones, parte de pueblos, de parte de mucha gente que realmente está bajo tu amor y misericordia. Y simplemente nosotros esta noche te damos gracias porque sabemos que tú tienes cuidado y la bendición tuya es grande para cada uno de nosotros, en conocimiento, en todas las cosas, en paz, en amor. Y podemos decirte, Señor, que venga tu reino para que el resto de los hombres te busquen a ti, Señor. Gracias por usarnos, gracias por usar los medios que tenemos y gracias por la iglesia local. Estamos alcanzando a nuestros hermanos que no pudieron venir aquí esta noche y recordándole en el espíritu de que realmente, Padre, hablamos ahí en su espíritu, realmente hay muchas cosas importantes en las cuales poner nuestro corazón, que son tus motivos y tu llamado que tú tienes para todo tu pueblo en este día. Si queremos ser también libres de aquellas cosas que se han proliferado en el mundo, como la enfermedad y toda esa serie de cosas, nosotros también sabemos que tú eres libertador y sanador de todo tu cuerpo, de toda la iglesia en todo el mundo. Venga tu reino, Señor, es para nosotros un gran regocijo saber de que somos parte de un reino inquebrantable, de un reino maravilloso, donde el amor es la naturaleza de todos sus hijos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.